La historia de los meteoritos lunares es una fascinante saga de colisiones planetarias, viajes interplanetarios y descubrimientos científicos. Estos fragmentos de roca lunar nos ofrecen una ventana única hacia los misterios de la formación del sistema solar y continúen siendo objeto de estudio e inspiración para las generaciones futuras. Soy René Dufar, astrónomo, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España. Los meteoritos lunares son fragmentos de roca que se han desprendido de la Luna como resultado de impactos de asteroides o cometas. Estos objetos fascinantes han sido objetos de estudio durante décadas, proporcionando valiosa información sobre la historia y la geología de nuestro satélite natural. La historia de los meteoritos lunares comienza hace miles de millones de años, cuando la Luna estaba formándose a partir de los restos de una colisión entre la Tierra primitiva y un protoplaneta del tamaño de Marte. Durante este violento proceso de formación, la Luna estuvo sujeta a innumerables impactos de asteroides y cometas, que crearon cráteres y expulsaron material hacia el espacio. También puede haber fragmentos de colisiones posteriores, pero son menos probables, ya que tendrían que tener la energía suficiente, y ese tipo de impactos solo ocurrieron durante la formación del sistema Tierra-Luna o en el bombardeo tardío después de 800 millones de años. A lo largo de los años, algunos de esos fragmentos expulsados han viajado a través del espacio y han llegado a la Tierra en forma de meteoritos lunares. Estos meteoritos son extremadamente raros y constituyen solo una pequeña fracción de todos los meteoritos que impactan en nuestro planeta. Se estima que menos del 1% de los meteoritos encontrados en la Tierra son de origen lunar. La mayoría de los meteoritos lunares son brechas o basaltos, pero también pueden incluir otro tipo de rocas lunares como anortositas y troctolitas. Aunque los meteoritos lunares están compuestos principalmente de los mismos materiales que se encuentran en la superficie de la Luna, su composición química y mineralogía pueden proporcionar valiosa información sobre la geología lunar y los procesos que han dado forma a su superficie a lo largo del tiempo. Se han estudiado meticulosamente los meteoritos lunares desde su descubrimiento, utilizando técnicas sofisticadas para analizar su composición y estructura. Estos estudios han revelado detalles importantes sobre la historia temprana de la Luna, incluida su formación y evolución a lo largo de miles de millones de años. Además de su valor científico, los meteoritos lunares también han capturado la imaginación del público en general. Su conexión con la Luna, nuestro satélite natural más cercano, los convierte en objetos de gran interés para los astrónomos, los aficionados a la astronomía y los entusiastas del espacio. ¿Y cómo sabemos que este meteorito que acabo de encontrar proviene de la Luna? Identificar un meteorito como originario de la Luna implica un proceso de análisis detallado que combina diferentes técnicas científicas. A continuación, vamos a presentar algunos de los métodos claves utilizados para determinar si un meteorito proviene o no de la Luna. La comparación con muestras lunares recogidas por misiones espaciales. Desde las misiones Apolo en la década del 60 y 70 hasta misiones más recientes como la misión de exploración lunar Chang'e de China, se han recolectado muestras lunares. Comparar la composición química y mineralogía de un meteorito con estas muestras autentifica y es fundamental para identificar su origen lunar. El análisis isotópico. Los isótopos son formas de un elemento con el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Al analizar los isótopos de elementos específicos en un meteorito, como es el oxígeno, se puede determinar si la composición isotópica coincide con la de rocas lunares conocidas. Texturas y características físicas. Los meteoritos lunares suelen mostrar características específicas como la presencia de vidrio impactado, estructuras de impacto conocidas como regolitos o incluso ricas en titanio. Estas características pueden ser indicadores de su origen lunar. La edad radiométrica. Utilizando los métodos de datación radiométrica, se puede determinar la edad de un meteorito. Si la edad del meteorito coincide con la edad de formación de la Luna, es una fuerte indicación de su origen lunar.
Composición química y mineralógica. El análisis detallado de la composición química y mineralógica del meteorito puede revelar similitudes con las rocas lunares conocidas. Por ejemplo, la presencia de minerales como olivina, piroxeno y plagioclasa, así como la ausencia de ciertos minerales característicos de la Tierra, puede sugerir un origen lunar. Al combinar estos y otros métodos de análisis, se puede determinar con un alto grado de certeza si un meteorito proviene de la Luna o no. Sin embargo, es importante destacar que la identificación precisa requiere un trabajo minucioso y multidisciplinar por parte de expertos en diversas áreas de las ciencias planetarias. Espero que te haya gustado este video. La Luna está muy de moda últimamente y vamos a seguir produciendo este tipo de material. No dudes en suscribirte al canal. Muchas gracias.